Vamos hacia la agenda. ¿Qué dijo la ONU respecto a estos ataques de Israel en el sur del Líbano, Martín? Dani, te cuento, la Sí. agenda está complicada. Hay que ver un poco días atrás para poder comprender qué pasa hoy y cuáles son las posturas de cada uno de los jugadores, porque si no es como que está confusa la cosa. Estados Unidos dice una cosa, la ONU dice otra, el Washington Post dice otra cosa. Claro, tenemos todas versiones como diferentes. ¿Para dónde sale todo esto, Exactamente. Martín? Primero vamos a analizar cuál era la postura de la ONU. Sí. Guterres, ¿qué es lo que estuvo pregonando desde que comenzó el conflicto? Obviamente que Guterres, al ser un diplomático de carrera, siempre bregó por la salida diplomática del conflicto, tratando de unir, tratando de que se genere un cese al fuego lo antes posible. O sea, él siempre marcó la salida diplomática del conflicto y jamás incentivó a ninguna de las partes a que se pongan una más dura que otra. Pero bueno, una vez que ahora se siente, digamos, más conforme cuál es la postura de la ONU, hay un principio de acuerdo. No digamos que hay un acuerdo porque nadie sabe qué va a pasar, ya lo vamos a ver más adelante. Quizás podríamos hablar que hay un lineamiento, un principio de borrador, le diría, de cuáles serían las partes. Ahora hay que negociar todo esto, que es bastante complejo. Después lo vamos a ir desmenuzando, pero para que tengan una idea, está la parte, digamos, qué pasa con el estrecho de Hormuz y la navegación, qué pasa con el petróleo, qué pasa también, hay un embargo muy fuerte sobre Irán de millones y millones de dólares que aparentemente se lo van a destrabar. Todos estos temas van a formar parte de nuestra agenda, de nuestro análisis de hoy. Pero vamos a la primera información, por eso les comentaba y le hacía esta pequeña introducción de qué es lo que pasaba en Naciones Unidas. Una denuncia por parte de Naciones Unidas, del sector de Naciones Unidas que está dentro de el Líbano, y denuncia ataques israelíes en medio de la negociación. En medio de este acuerdo histórico tanto de Irán como de Estados Unidos, nace esta fuertísima señal de alarma. Un ataque sorpresivo de Israel, y lo que más llama la atención es que no hay y no hubo respuesta del Líbano. La Fuerza Interna de Naciones Unidas en el Líbano informó que el ejército israelí lanzó ni más ni menos que 130 proyectiles, ejecutando 2 ataques aéreos contra el sur del Líbano. Además, se denunció que un dron habría caído sobre una localidad densamente poblada, provocando la muerte de un conductor. De acuerdo con los registros de los observadores internacionales, durante este periodo no se detectaron disparos ni acciones ofensivas del Hezbollah. Como les decía, es muy raro porque siempre cuando Israel ataca encuentra, y sobre todo en la zona norte, que es donde el conflicto está más fuerte, siempre se provocan inmediatamente una respuesta bélica. En este caso, Hezbollah no hizo ningún tipo de acción. La misión indicó también que se registraron múltiples violaciones del espacio aéreo libanés. El cese de las hostilidades en el frente libanés era considerado una de las condiciones, primarias de Teherán dentro de las negociaciones con Washington. ¿Se acuerdan que dentro del listado de negociaciones era liberar al Líbano de lo que eran los ataques de Israel, retirar las tropas? Y para ir cerrando esta parte del conflicto, es un verdadero desafío, digamos, que la diplomacia pueda tratar de establecer esto, y también tiene que haber una coherencia entre lo que dicta la diplomacia y lo que pasa en el campo de batalla. Mauricio, te paso con Martín Guerrero, que va a preguntarte. Hola Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Y quería preguntarte en esta primera etapa, ¿qué significa esto? Que el acuerdo esté firmado, pero a la luz públicamente no hay absolutamente nada, ni siquiera una línea oficial para saber, como vos bien decías, dónde estamos parados, qué es lo que pasa con Líbano, si abre el estrecho, qué es lo que pasa con los capitales que tiene incautado Estados Unidos. ¿Qué crees? ¿Por qué lo hacen de esta forma? Lo firmo, pero no digo nada. Justamente, mira, hoy salió Obama con una periodista, y Obama mismo decía que él había devuelto de un capital incautado mucho menos dinero de que se podría pasar ahora
a devolver justamente Irán, y que quizás por eso no están haciendo publicitar de este acuerdo o cuáles son los detalles, ¿no? Aparentemente el dinero que le van a dar a Irán por la reconstrucción, por lo que pasó en estos 3 meses, de pronto es un dinero realmente importante, pero hay que tener en cuenta, como yo digo, Donald Trump estaba desesperado porque esto parara una vez y salirse de la cuestión. Después ya, si Israel se mete, yo creo que me parece no estar respaldado por Estados Unidos, porque como te contaba y lo vengo contando en la noche con Daniela, la popularidad ha bajado muchísimo. Estamos hablando que un 20-25% solamente está apañando eso. Yo vine hace una semana a Argentina y seguimos a $5 justamente la gasolina, y no hay que olvidar que en noviembre hay elecciones y obviamente que Donald Trump, como te decía, quería salir de esta cuestión. Me parece que una vez que firmen, recién ahí van a dar los detalles, pero ya una vez Estados Unidos estando fuera de la cuestión. Le han preguntado a Vance también y ha contestado con evasivas también sobre cuáles son las específicas cláusulas de este acuerdo importante que van a hacer justamente con Irán, ¿no? Claro, por ejemplo, repasando un poco los diarios internacionales, estaba leyendo recién el Washington Post, que en su artículo o en su editorial principal dice que si Trump solamente en este acuerdo logra liberar el estrecho de Hormuz, sería como un acuerdo incompleto, que tiene que ir un poco más allá. Por otro lado, ¿Perdón? Sería como una derrota. Exactamente, sería como una derrota. Por otro lado, el Jerusalén Times también hablaba un poco de lo mismo, de no retirar las tropas, que Netanyahu está con una posición muy firme en el territorio. O sea, están como muy encontradas las opiniones, y fíjate, Mauricio, que hoy el fuertísimo ataque al sur del Líbano, que por supuesto no contribuye a la firma del conflicto. ¿Qué mirada le podés dar a todo este rompecabezas muy complejo de armar? Mira, yo te digo que cuando esto arrancó el 28 de febrero, justamente, ¿cuáles eran las cuestiones que quería Estados Unidos? Que no manejara más uranio justamente Irán, liberar al pueblo atento de la teocracia que estaba en Irán, y que hubiera más libertad. Ninguna de las 3 cosas se logró, se cerró el Hormuz, y bueno, y pasó todo lo que pasó, ¿no? Por eso también Europa, en cierta manera, que también sufre con la cuestión del petróleo, también aprueba y dice, bueno, obviamente que saben algo que nosotros no sabemos, ¿no? Pero dice, vamos a firmar rápido esto porque realmente necesitamos estabilizar un poco las cuentas, ¿no? Lo cierto que para mí van a firmar, y una vez que firmen, recién ahí nos vamos a enterar cuáles son los detalles, pero con Estados Unidos fuera de esta cuestión. Por eso lo que está haciendo Israel, diciendo nosotros vamos a manejarnos de una manera separadamente, me parece que es como para dinamitar un poco esta cuestión. Y hay que tener en cuenta, hoy hablaba con alguien que estaba justamente, que está en Tel Aviv, y decía, acá es muy popular seguir la cuestión contra Irán, ¿no? Evidentemente no para Estados Unidos, donde, como te decía, los niveles de popularidad han caído muchísimo. Anoche enviamos al presidente en una pelea de UFC, y el 15% del país aprobó que se gastaran 660 millones de dólares justamente en esta cuestión. Esto sumado a un montón de otras cuestiones que pasan justamente con el presidente, ¿no? Claro, porque si tomamos, por ejemplo, las palabras de Netanyahu, que dice que el problema es que él no va a sacar las tropas de ahí porque corre riesgo la seguridad de Israel y de sus propios ciudadanos, por un lado. Pero por otro lado, ¿habría alguna posibilidad que este texto pasara por el Congreso para tener un análisis más profundo? Mira, si hubiera pasado por el Congreso, ya sabíamos todo, porque el mismo Partido Demócrata lo hubiera justamente mostrado públicamente, ¿no? Por eso la administración republicana ha tratado de hacer todo este tipo de cosas fuera de Congreso, justamente para que no sean limitados su poder. No hay que olvidar que la Corte Suprema también le dio mucho poder a la presidencia de no tener que avisar sus pasos, porque si no, no podrían hacer directamente nada y estaría frenado todo el tiempo por el Congreso, ¿no? Así que bueno, me parece, como te digo, una vez que se firme esto, que hoy, hace un ratito, estaba hablando el presidente de Suiza, que estaba diciendo que también estaba muy contento con el acuerdo, y todos nosotros decimos de qué se trata el acuerdo, ¿no? ¿Vos crees que, digamos, lo más relevante del acuerdo, obviamente, parece ser la apertura del estrecho de Hormuz, pero hay también, como veíamos, toda una galería de cosas que tienen que negociarse y tienen que centrarse? ¿Esto crees que va a ser un proceso lento o lo van a hacer más rápido o en etapas?
Bueno, a ver, una de las cuestiones que están mirando el New York Times, el Washington Post, están diciendo de lo que le estaría devolviendo un montón de dinero a Estados Unidos a Irán por los destrozos, ¿no? Por otra parte, en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio, hay que tener en cuenta que ya la primera incursión, ¿se acuerdan el año pasado cuando fueron metieron esas bombas que se metieron bajo tierra? Ya se hablaba de que en ese momento el presidente Trump dijo, se acabó la cuestión del uranio, quedó enterrado. Ahora volvimos sobre lo mismo y realmente no sabemos qué va a pasar, pero me parece que una de las cuestiones importantes es la devolución de activos, ¿no? Y la reconstrucción de parte de Irán que está pidiendo Irán y que para ellos era importante justamente para poder seguir una vida normal, ¿no? Y volvemos ahora, como decíamos antes y comentábamos recién, volvemos a la posición de Netanyahu, el Líbano, y qué es lo que está pasando en medio de una negociación que es realmente delicada, que tiene las aristas que veíamos recién, la parte de negociación, la parte financiera, lo que tiene que ver el Estrecho de Hormuz, que es el paso mundial del petróleo. Parece ser que Netanyahu obra por sí mismo, con total independencia. ¿Y cuál es la posición de hoy? Hoy que hizo fue y atacó todo lo que es la parte del Líbano, donde están los focos principales del Hezbollah. Y esto, obviamente, en medio de un acuerdo, imagínese y pensemos un poco y reflexionemos, que tira para atrás un montón de cosas, porque Teherán fue muy claro, dijo, se tienen que ir las tropas de Israel del Líbano como primera parte del acuerdo. Sin esto no hay nada. Como decíamos recién, todos sabemos que hay un acuerdo, perfecto, pero nadie sabe qué contiene el acuerdo, cuáles son los puntos del acuerdo. Repasábamos los diarios internacionales, Washington Post, el diario de Jerusalén. Todos dicen cosas diferentes, son todas conjeturas, hasta que no se vea el acuerdo definitivo y qué es lo que se va a firmar. Es muy difícil de poder conclusionar, pero la clave de todo hoy fue que Netanyahu lanza un ataque al sur del Líbano fuertísimo, la verdad poniendo en peligro, por supuesto, a la población civil, y dice aparte que según él no se va a retirar porque para él el conflicto no ha terminado y está, dijo, muy lejos de que se termine. El jefe de gobierno israelí aseguró que las fuerzas de defensa mantendrán el control de las áreas estratégicas conquistadas en el sur libanés. Explicó que esas zonas eran utilizadas por Hezbollah y que son una amenaza permanente para el Estado israelí. Todo esto, como verán, la postura es muy firme, no quiere retirar las tropas, dice que si retire las tropas va a volver a ser atacado y lo que ocupó con tanto esfuerzo y tanto costo de vidas humanas, en cualquier momento puede haber un recrudecimiento del conflicto y él no está dispuesto a pagar ese precio, o sea que claramente no está de acuerdo con lo que teóricamente de acuerdo que se está intentando hacer. Así que vamos a ver cómo negocia la diplomacia, porque si no sale Israel del Líbano va a ser todo muy difícil. En Medio Oriente las treguas suelen anunciarse en las mesas de negociación, pero su verdadero alcance termina definiéndose sobre el terreno y detrás de cada decisión militar. Es fundamental que Netanyahu tome una decisión desde el punto de vista militar, si retire las tropas del terreno o no. Martín, nos vamos hacia el Líbano para hablar de las muertes allí. Más de 3.000 muertos. Sí, Dani, Durísimo. te voy a contar, hay muchas maneras de poder analizar un conflicto bélico. Se puede analizar desde lo militar, se puede analizar desde las pérdidas, digamos, edilicias, pero cuando se analiza desde el costo de la vida humana, realmente la cifra duele. Y esta vez es el Centro de Salud del Líbano quien nos hace llegar cifras desde este conflicto que comenzó el 3 de marzo hasta el 13 de junio. Estas son las cifras que arrojan 3.800 muertos. Escuche bien, 3.800 muertos, 11.699 heridos. Es el saldo que deja hasta el momento este conflicto, que a pesar de haber una paz
tácita, si se quiere, se viola permanentemente, y este es el costo en vidas. Esto es lo que se está pagando. Este es el verdadero costo de la guerra. Porque muchas veces uno ve una realidad que es muy diferente. Por ahí un edificio derrumbado, o un auto incendiándose, o simplemente un proyectil. Pero cuando uno ve vidas humanas a la deriva, pensemos en estas 11.699 personas que han quedado heridas de gravedad, quizás con lesiones de por vida. Realmente es para reflexionar lo que deja un conflicto bélico, lo que hace también la necedad de la humanidad de no poder congeniar por vía diplomática una solución que tenga una salida al conflicto. Estos son los números de la nueva evaluación que hizo el Ministerio de Operaciones Sanitarias del Líbano. Las víctimas fueron alcanzadas, por ejemplo, las últimas víctimas fueron alcanzadas sobre la zona de Beirut, una zona altamente poblada en el sur. Esto, como les decía recién, es un bastión de Hezbollah. Cuando digo las víctimas, es una gran cantidad de víctimas que se está evaluando, está fuera de esta cifra que les acabo de dar, porque esta noticia es del último ataque efectuado hace horas. Como les decía, sin embargo, el alto el fuego vigente sigue mostrando una extrema fragilidad, y las acusaciones cruzadas sobre los incumplimientos, y también la provocación de un lado y del otro. La nueva escalada coincide con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar concretar un acuerdo regional más amplio. Pero mientras la diplomacia avanza lentamente, la situación sobre el terreno, como vemos en las imágenes, continúa deteriorándose con un costo de vidas humanas muy elevado. Las estadísticas ayudan a dimensionar la tragedia, pero detrás de cada número hay una historia interrumpida, una sociedad que busca sobrevivir en medio de una guerra que parece no tener fin. Y hace minutos nada más, no sé si recuerda, hablábamos de las diferentes aristas y puntos de vista que tiene este conflicto. Le contábamos el punto de vista que siempre tuvo Naciones Unidas y Guterres, que este conflicto vaya por la vía diplomática, que se logre alcanzar la paz, y él en su red social expresó realmente la alegría y el apoyo de que se haya llegado a una salida, digamos, mediada, intermedio de la paz, aunque que se haya podido hacer un preacuerdo entre Estados Unidos e Irán. Celebró el acercamiento, por lo menos que esperanza a todo el mundo, a poner fin a este conflicto que está en el foco medular, en el estrecho de Hormuz, en el lugar donde pasa el 95% del combustible y del gas que utiliza el planeta. Se sintió realmente conmovido, si se quiere, porque él bregó todo el tiempo por la paz. Siente que este acuerdo que se consolidó hace muy poco también es fruto de las conversaciones y también de la intervención de Naciones Unidas. El acuerdo establece además un marco de futuras negociaciones destinadas a consolidar una paz duradera, no solamente en esa región, sino en los países periféricos que están en vías de un conflicto. Sin embargo, el verdadero desafío comenzará cuando se pueda transformar los compromisos diplomáticos en hechos concretos y sostenibles en el terreno, porque hasta ahora, como veníamos viendo, esto es un mundo de especulaciones. Sabemos que hay un preacuerdo firmado, pero nadie leyó nada. Entonces la expectativa que tiene la ONU es que esto se pueda llevar realmente al campo de la paz de manera definitiva. La paz suele celebrarse con firmas y comunicados, pero su verdadero éxito se mide cuando logra resistir el paso del tiempo y la prueba de la realidad tan deseada por todos, que es la paz en Medio Oriente. Martín, nos vamos hacia Ucrania. ¿Y qué pasa con este conflicto que lleva tanto tiempo y que no le vemos el fin? Sí, Danu, lamentablemente otra vez Kiev, la capital, es el punto focal del ataque aéreo
ruso, un ataque aéreo realmente impresionante. Estamos hablando de alrededor de 70 misiles y 580 drones que caen de manera, digamos, bestial sobre la capital. Los equipos los equipos de combate, mermar un poco los ataques. Más o menos pudieron detectar 50 drones, pero obviamente uno dice, bueno, de 60, 10 drones son, la verdad, una barbaridad y tienen una capacidad de daño y de explosión tremenda. Hasta el momento siguen trabajando los equipos de rescate, todos los que son los equipos de auxilio, bomberos, toda la periferia. Fue un ataque realmente mortífero y se da justo cuando no se logra, lamentablemente, tratar de buscar, aunque sea un camino diplomático para la paz, para poder llegar, aunque sea a un alto el fuego o a un posible acuerdo. La verdad que los ataques aéreos por parte de Rusia cada vez se hacen más intensos y más fuertes, sobre todo sobre su capital, sobre Kiev, dejando números de víctimas importantes y causando serios destrozos. La ofensiva se produjo pocas horas después de que el presidente ucraniano revelara una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos. Ambos abordaron posibles salidas al conflicto ante la cumbre que se está desarrollando en Francia del G7, aunque la intensidad de los ataques, como estamos viendo, no merman. La vía diplomática sigue tratando de gestionar una suerte de acuerdo, pero la verdad lo único que encuentra son obstáculos. Las negociaciones pueden abrir puertas hacia la paz, pero mientras sigan sonando las sirenas, millones de personas continúan viviendo entre la esperanza de un acuerdo y el temor del próximo ataque. Y hace un rato recuerda que hablábamos de las aristas que tiene la guerra, que veíamos por un lado los destrozos, por otro lado los seres humanos, el costo que se paga en vidas, y ahora vamos a hablar del costo que se paga en arte, en piezas que realmente son patrimonio de la humanidad. Este museo en Kharkov, que es el Museo de Arte, inaugurado en 1805, fíjese la data, con más de 25.000 obras de arte, que son por supuesto irrepetibles, muchas de ellas patrimonio de lo que es la cultura de Ucrania, obviamente también de toda la zona de Rusia. Es alcanzado ahora por el fuego ruso, dejando como digamos, como saldo un bebé herido. Y miren cómo trabajan los bomberos, cosas que no se pueden recuperar, como cuadros, tapices y distintas obras de arte que realmente no se pueden reparar. Estos son los precios también que tiene la guerra. Esto también es lo que pasa, la destrucción de la propia cultura, del arte y de todo lo que le da identidad a una sociedad. Las llamas, para que tengan una idea, la potencia del ataque, se extendieron a más de 1.200 metros cuadrados del edificio. Las imágenes difundidas que estamos viendo por los servicios de emergencia mostraban densas columnas de humo y a los bomberos avanzando entre las salas inundadas por el fuego. Los equipos de rescate continúan trabajando en la zona pese a la amenaza que hay de volver a repetir ataques aéreos de fuertes características. Horas después, las autoridades informaron que el incendio había sido controlado y se desarrollaban las tareas finales de extinción y la evaluación de los daños. Y como les decía recién, pensemos que ahí hay daños que son absolutamente irreparables. La guerra trae esto: miseria humana, daños en el patrimonio cultural de un país, y la verdad que no se pueda llegar a un consenso. Duele mucho ver cómo se está destruyendo todo poco a poco. Cuando una guerra alcanza hospitales, escuelas o museos, ya no solo se disputan territorios, también quedan expuestas las huellas más profundas de una sociedad y la capacidad de preservar aquello que la define.